sindicales que de alguna manera garantizaran que ese pacto social funcionara y que no se convirtieran en un conjunto de demandas que hicieran estallar la estabilidad económica que buscaba Perón. Entonces el rol que cumplían las organizaciones sindicales era de alguna manera contener también y encauzar los reclamos. Y esto no se entendió desde la izquierda peronista, en donde acusaban a los dirigentes sindicales de ser traidores y de pactar con la patronal, y no entendían que justamente Perón necesitaba que pactaran con la patronal. Y el asesinato de Rucci fue un golpe al núcleo del modelo económico de Perón, porque era un golpe al pacto social. Por eso acá, hubo dos hechos de extrema gravedad que provocaron que Perón tuviera que recostarse con la derecha. Uno fue el asesinato de Rucci y el otro fue la toma del regimiento de Azul por el ERP. Y el ERP sostenía no solo una guerrilla contra el gobierno peronista, era una guerrilla antiperonista, vamos a decirlo con toda claridad, sino que además Santucho tuvo un reportaje televisivo en donde dijo, estando todavía Cámpora en el gobierno, lo acusó a Cámpora de ser un presidente represor, a Cámpora, que había soltado a los presos, que había amnistiado a los presos políticos, y lo acusó a Perón de ser el jefe del capitalismo, de haber sido, y invocó para justificar esto un discurso pronunciado en el año 44 en la Bolsa de Comercio por Perón, que era utilizado por Vittorio Codovilla cuando lo acusaba a Perón de ser, de en realidad estar engañando a los obreros. Fíjense, se fue a buscar los argumentos antiperonistas al antiperonismo más cerril. Y este movimiento del ERP tenía la teoría de desencadenar un golpe de Estado y que eso iba a generar una guerra civil, y a partir de ahí se iba a instalar el reinado socialista, la liberación socialista. Todo un verdadero delirio, pero lo terrible de ese delirio, Perón lo tomaba, cuando lo escuchó lo tomaba en broma y decía que lo dejen hablar este tipo todos los días en televisión y nosotros seguimos sumando votos y cada vez van a estar más aislados. Pero ese delirio además era peligroso porque fue acompañado de acciones armadas que objetivamente le daban la excusa a la derecha para decir que Perón no controlaba, era incapaz de parar la violencia, era incapaz de controlar la violencia social y ir limando su gobierno. Entonces estas organizaciones, lamentablemente, y lo digo ya para concluir con todo, tengo que hacer estas críticas. Yo soy abogado de derechos humanos, tengo muchos amigos, compañeros, personas a las cuales represento, que han sido militantes de Montoneros, de la Juventud Peronista, del ERP, y de ninguna manera quiero que se interprete con esta crítica que estoy de alguna manera justificando que después haya habido una represión ilegal, porque no es así. Es una crítica política que de ninguna manera puede interpretarse como que después haya venido la represión contra esos sectores, violando las leyes, con torturas, con asesinatos y desapariciones, y que eso de alguna manera pudiera estar justificado. Es más, y diciendo, con esto ya termino, diciendo con Raúl Lindman, cuando él sostiene que la AAA fue una creación de Perón, yo creo que no, creo que fue un engendro de López Rega, al cual subestimó en alguna medida en su poder de daño Perón, pero reiteradamente se manifestó en el sentido de que la represión tenía que ser dentro de la ley. Él lo dijo varias veces, incluso mandó un proyecto. Si hubiera tenido una intención de reprimir fuera de la ley, no se entiende por qué mandó un proyecto de reforma del Código Penal aumentando las penas para los delitos vinculados con las actividades subversivas, que en su momento provocó la renuncia de varios diputados de la Juventud Peronista. Entonces, si él tenía intención de reprimir ilegalmente, ¿para qué va a mandar una ley modificando el Código Penal? Aparte, claramente y en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de la represión, de cualquier mecanismo de represión ilegal, y planteó la necesidad de respetar la Constitución y las leyes. Bueno, no me extiendo más porque esto da para mucho, pero no quiero que sea.
En realidad, los tres padecemos el síndrome de incontinencia lingüística que caracteriza a las esposas, pero el objetivo no era que hablemos solamente nosotros, sino que hablen los compañeros presentes, así que tal vez si uno lo escucha a Javier en el programa Mauro Viale, quiere seguir escuchándolo acá, porque realmente es mucho más provechoso escucharlo acá que las cosas que tiene que decir en el programa Mauro Viale, pero no por culpa de Enrique. ¿Alguien quiere acerque el micrófono? No hace falta. En principio, bueno, yo festejo que estemos discutiendo este tema acá, porque no parece menor, no es un tema más, digamos. En principio, yo quiero recordar que Perón tenía una mitad originaria. Y eso no es un dato menor. Porque el que Perón no razonara por el pensamiento lineal europeo y sí pensara por el pensamiento universal originario, hace con que nosotros comencemos a entender lo que no entendemos si no conocemos esa diferencia. Por otra parte digo, si nosotros decimos que Perón era la ultraderecha fascista, ¿a dónde ponemos a Rojas? ¿A dónde ponemos a Videla? ¿Qué hacemos con toda esa gente? Yo lo recuerdo a Perón, yo he escuchado a Perón y lo escuchaba a Perón cuando yo era comunista, porque a los 18 años el que no es comunista no tiene corazón y a los 40 el que es comunista no tiene cabeza. Y lo recuerdo un hombre muy lúcido, no está muy lejos de esa pavada de que estaba viejo. Acá lo que tenemos nosotros claramente es un grupo de muchachos que se encontraron participando en la resistencia nacional gloriosa que había que tener frente a un ejército traidor que había bombardeado la Plaza de Mayo con bombas inglesas, que fusiló, que persiguió, que rompió obras públicas, que destruyó a la nación, que cometió la ignominia de ponerle fragata Libertad a la fragata que era fragata Eva Perón, ponerle el nombre de su mentirosa revolución libertadora a la fragata que era fragata Eva Perón. Esos muchachos que agarraron la resistencia ya después de 10 años, con muchos compañeros muertos de esa resistencia noble, heroica, se encontraron también con que se consideraban los herederos del Perón que no volvía, eran ellos, mucha plata en el bolsillo, digamos compañeros, ¿no? Mucha plata en el bolsillo. Y ustedes saben muy bien que donde hay varios millones de dólares, la cosa se corrompe. Es así. Entonces, ahí se fabrican un montón de mitos, como los que señala el compañero, que yo aplaudo su claridad perceptiva, porque el hecho, yo trabajaba en Fiat Concord, en aquella época era dibujante de Fiat en la planta Panamericana, y por la planta Panamericana pasaban los camiones militares, ómnibus, automóviles que iban para Cuba, porque habíamos roto el bloqueo continental contra Cuba, que eso no era moco de pavo. Era una posición internacional impresionante. Entonces, ¿de qué derecha estamos hablando? Los que conocen de estrategia saben que muchas veces vale la pena tener al lado uno que se porta mal para que se deje de joder si lo tiene en la vereda de enfrente, porque de la vereda de enfrente te caga a capotazos. Es así de sencillo. Entonces, López Rega era mucho mejor tenerlo al lado y controlado que de enfrente apuntándote de manera directa. El problema es si lo controló. No, claro. el problema es que lo controló a tal punto que cuando desapareció Perón se descontroló y terminó en lo que terminó. Ahí está el ejemplo claro de todo Lo que eso. pasa es que me parece que no lo controló desde antes. No, pero es que hay una cosa que no se puede eliminar. O vos, como dices, No, eliminar. sangre o Estamos tiempo. hablando de controlar. Sangre o tiempo. Estoy de acuerdo que lo tenga al lado. O vos lo matás al tipo, o vos con el tiempo vas campeando la tormenta. Pero darle el control de la organización del recibimiento en el Ezeiza junto con los indios. Mirá, las maestras saben que lo mejor que se puede hacer con el niño indisciplinado es
darle una tarea de responsabilidad en el aula. Eso es un principio elemental. Yo soy integrante de la Confederación General Económica desde hace un par de décadas, una entidad que se ha nombrado acá en un par de oportunidades. Más de una vez yo pensé en pedir la expulsión de un compañero por las opiniones que vertía, que eran contrarias, enfrentadas completamente a lo que nosotros pensábamos. Y después de pensar, si no, esta vez lo planteo en asamblea, que figure en actas, que conste en actas, digo, ¿y si yo al tipo este lo expulso, a dónde va? Y va a Came. A la contra. Y se va a Came, allá va a tener para hacer luces de colores, explosiones, etcétera, etcétera. Yo, para terminar con esta apreciación, digo, estamos en el Centro Cultural Discepoliano. Discépolo, cuando se pronuncia peronista, cuando él empieza a salir con sus textos por la radio, se encuentra de pronto con la misma intolerancia que nos encontramos nosotros ahora. Y sus amigos de toda la vida, sus amigos le niegan el saludo. No le hablan. Cuando él les extiende la mano, lo dejan con la mano extendida. O se deja morir de tristeza. Deja de comer, deja de alimentarse. Y se muere de tristeza en el 51. Perón, que era un hombre con una estructura emocional mucho más firme, más fuerte, militar, no digo que se dejó morir, pero él anunció su muerte porque él prefirió su muerte por la ingratitud, compañero. Perdóname, es una bola de laterómetro. Pero la ingratitud de haber ofrecido hasta el exilio, que era el peor, el destierro era la peor de las condenas. Y el tipo vuelve y se encuentra con tipos que lo putean. Yo estaba en la plaza, compañero. Que le dicen cornudo y le critican. Y le critican al tipo que pasa general, que está lleno de gorilas en el gobierno popular. Eso es una afronta, es una imbecilidad supina. Y el tipo no los echa, es mentira que los echa. Él pregunta, ¿qué están diciendo estos imbergues? Y los muchachos, de los que yo era mucho más montonero que López Rega en aquella época, los muchachos prefieren irse y les pasó, como dijo el compañero, lo mismo que le pasa a Moyano y a todo el que se va del kirchnerismo, se queda solo. Y por eso después en el golpe de Estado no lo defendió nadie, porque ellos decidieron irse, ellos decidieron la soledad, se decidieron por la soledad, eligieron la soledad. Es sencilla la historia, compañero. Le damos entidad a la izquierda. ¿Qué carajo era la izquierda? ¿Cuántos componentes tenía el ERP? ¿Y el ERP qué era? El ERP eran los componentes que tenía el ERP. Porque ¿qué significaba el ERP electoralmente? Nada. El problema, el peligro siempre fue el peronismo. En el 55 los proscribieron porque si le daban la oportunidad de ir a las urnas, ganaban. Y en todos los gobiernos sucesivos, lo mismo. El peligro siempre fue no la izquierda. A toda la izquierda la infiltra la derecha. Nosotros tenemos el PO de hoy, el Partido Obrero de hoy. ¿Quién es el líder del Partido Obrero? Altamira, que se llama Huermus, no se llama Altamira, y es hermano del periodista estrella de Clarín, con el que articula todas sus participaciones en TN, etc. El otro Huermus, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, son tres hermanos que los tres eligieron diferentes apellidos para que la cosa quede ahí. La izquierda siempre es infiltrada por la derecha nunca es infiltrada por la izquierda. Esta es la cuestión. Cuando asume el gobierno cívico-militar, se dice que era en contra del comunismo internacional. ¿Es así o no?
Mentira, porque se asociaron al comunismo internacional, porque el principal cliente de Argentina era la Unión Soviética. Y el secretario general del Partido Comunista de Zona Norte, donde yo era secretario de prensa, la instrucción que me daba es que si yo era detenido, dijera que yo era comunista leninista. A los milicos que le dijéramos que éramos comunistas leninistas, porque la Unión Soviética tenía un acuerdo por el cual los comunistas leninistas quedábamos exceptuados de las partes más jodidas. Eso lo recuerdo perfectamente, como si lo estuviera escuchando hoy al gordo grandote que me lo decía. Y me decía que Videla era un general democrático, compañero. Y me decía que teníamos que ir por un gobierno cívico-militar, compañero. Y Fernando Nala, que era secretario general del Partido Comunista en Argentina, salió por Estados Unidos a hacerle campaña a Videla diciendo que Videla era un general democrático. ¿De qué estamos hablando? Por eso cuando nosotros hablamos de la izquierda, no le demos entidad, que no la tienen, no la tienen. Porque ellos pasan el PO ahora y hacen un quilombo bárbaro, son un montón de pelotudos que eligen la pedología intelectual, pero que después electoralmente no significan nada, no son nadie, no existen, como no existía electoralmente el ERP en aquella época. Entonces, no le demos nosotros esa entidad a esa izquierda que no existe, porque si nosotros reconocemos lo que no existe, estamos perdidos. Bueno, vamos a seguir la lista de preguntas y yo me voy a enganchar con la lista de preguntas. A mí me gustaría a los tres compañeros que están acá, con su capacidad de síntesis, voy a hacer un par de preguntas que se las dejo para que al final, en un repaso corto, lo hagan. ¿Cómo explica esto que surgió en los 70, Movimiento Unido, entraba la figura de Perón, la vuelta de Perón, después se transforma en una lucha interna, más allá del militarismo?